unas verdades. Dios que me comparte unos dogmas para ser creídos. O sea, Dios que me da unos ciertos conocimientos. Y aunque esto es parte de lo que significa la revelación, nos estamos perdiendo el punto central de la misma. La revelación no es una colección de verdades, no en primer lugar. La revelación, en primer lugar, como ahorita dijeron, es Dios mismo que se me da. En eso consiste la revelación. No es un Dios que como de lejitos me va contando ciertas cosas como para conocerlo o como para que yo me vaya portando bien. No, la revelación es Dios que viene a mi encuentro, Dios que se me da, Dios que se entrega al ser humano. Y entonces, en primer lugar, la revelación es eso. La revelación es Dios que quiere entregarse, que quiere darse en comunión para establecer eso, para establecer un diálogo con nosotros, para establecer una relación con nosotros. En ese establecer una relación, entonces nos va compartiendo ciertas reglas, nos va compartiendo ciertos consejos que nos sirven para tener una mejor vida. Pero esto es importante porque el siglo pasado, casi a finales del siglo pasado, un teólogo de apellido Rahner hacía precisamente esta observación a los católicos de su tiempo y hacía una advertencia a los católicos del futuro que yo creo que somos nosotros, porque él hacía esta advertencia por allá de finales de los años 60. Entonces, pues ya tiene ratito de eso. Yo creo que eso que él decía se nos puede aplicar muy bien a nosotros, y lo estamos viendo en algunas partes del mundo. Rahner comienza diciendo precisamente que la revelación no es un conjunto de doctrinas o de verdades, no en primer lugar. La revelación, en primer lugar, es Dios mismo que viene a mi encuentro. Después, este mismo error lo aplicamos en el tema de la gracia, sobre todo a partir de la Edad Media. ¿Qué haríamos en la Edad Media? A partir de la Edad Media se empieza a cosificar la gracia. Se empieza a pensar que la gracia es algo que Dios me da para ayudarme. Pensemos que Majo aquí está muy atenta, ¿verdad? Necesita escribir, ¿no? Necesita escribir. Y que entonces digo, mira, te presto mi pluma. El error que se ha cometido de un tiempo para acá, sobre todo desde la Baja Edad Media, es pensar que la gracia es esta pluma que Dios me da para que yo pueda escribir. Pero no es así. La gracia no es algo que Dios me da. La gracia es Dios mismo que se me da. Es Dios mismo que se me entrega. Es Dios mismo que viene a mi vida para actuar en mí. Eso es la gracia. Y esta idea de la gracia, entonces, se conecta perfectamente bien con esta idea de la revelación. La revelación no es solamente un conjunto de doctrinas, un conjunto de verdades. La revelación es sobre todo Dios que viene a mi encuentro, Dios que sale para venir a mi encuentro. Eso es revelación. Y entonces Rahner, observando que muchas veces los católicos de su tiempo se quedaban con la idea de revelación solamente como un conjunto de verdades o de doctrinas,
Él advertía y decía bastante bien: los cristianos del futuro o son místicos o dejarán de ser cristianos. O sea, si le seguimos por este rumbo de que la revelación es solamente un conjunto de doctrinas que me tengo que aprender, vamos a perder el camino. Para que no perdamos el camino, los cristianos del futuro o hacen experiencia de Dios, de ese Dios que viene y se nos manifiesta, o dejarán de ser cristianos. Y por eso digo que pues si no pensaba en nosotros, al menos nos calza bastante bien, porque sea de manera explícita o implícita, hoy hay muchos católicos que reniegan de su fe, que no se acercan, o que directamente, esto sobre todo sucede en Europa, acá creo que todavía no, pero no estamos tan lejos, ¿no?, de personas que van a la parroquia a pedir su fe de bautismo para quemarla y para decir que ellos no pertenecen a la Iglesia Católica. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque no han hecho experiencia de Dios. ¿Y por qué no han hecho experiencia de Dios? Porque tenemos idea de que la revelación es solamente un conjunto de doctrinas que hay que aprendernos. Y nos estamos quedando sin la parte más importante, que es el encuentro personal y profundo con Dios. Entonces conviene que tengamos bastante claro, queridos hermanos, que revelación no es eso, no es un conjunto de verdades, no es un conjunto de doctrinas, no en primer lugar. En primer lugar, la revelación es Dios que sale a mi encuentro. Ese Dios totalmente santo, ese Dios de una naturaleza totalmente distinta a la nuestra, viene a nuestro encuentro. Revelar literalmente significa quitar el velo, quitar aquello que me impide ver algo. Eso significa revelación, quitar eso que me impide ver. Y eso es lo que hace Dios cuando se nos revela. Quita la distancia que media entre Él y nosotros y se nos hace cercano. Viene a nuestro encuentro como amigo. Eso significa revelación. De ese encuentro, entonces comienzan a brotar de una forma natural una serie de reglas y una serie de consejos, ¿sí?, que es lo mismo que tú y yo hacemos con cualquier amistad, aunque no las tengamos así escritas, ¿verdad? Pero bueno, con mis amigos tengo unas ciertas reglas. Por ejemplo, en el seminario, algo en lo que en mi grupo, sobre todo un compañero, y después todos, ¿no?, movidos por él, insistía mucho, era: de nosotros no vamos a hablar mal con los demás. Y si alguien viene a hablarme mal de otro de los que son de mi grupo, lo voy a detener. Le voy a impedir que hable mal de mis compañeros de grupo. Y yo no voy a hablar mal de mis compañeros. Y esa era como una regla no escrita de nuestro grupo. Yo no hablo mal de mis compañeros. Y si alguien habla mal de uno de mis compañeros, lo detengo. Le impido que hable mal de mis compañeros. De la amistad, de la relación, van surgiendo unas ciertas reglas, pero surgen con naturalidad. Entonces sí, la revelación también es una doctrina, la revelación también son unos mandamientos, la revelación también son unos lineamientos, pero que nacen del encuentro, no al revés. No es al revés. Del encuentro nace todo eso. No es que de la doctrina entonces se dé el encuentro. No. No es así como funciona la revelación. Bien, bueno.
¿O sí? Bueno, entonces, Dios al revelarse se nos entrega. Dios se nos da. Eso es lo que significa revelación. Y se nos entrega, se nos da, para que establezcamos una relación de diálogo y de amistad con Él. Para eso es la revelación. Muy bien, bueno, esto que ya hemos dicho, ahora vamos a especificarlo un poco más, resaltando algunos elementos de la revelación. El primero, punto de partida, ¿de dónde nace la revelación? La revelación, distinto de otras religiones, la revelación no nace de la curiosidad humana. Para el pueblo de Israel, la revelación nace de la iniciativa de Dios. Es Dios el que viene a mi encuentro. Es Dios el que sale para entregarse a mí y establecer una relación de amistad y de amor. No soy yo el que ando por ahí buscándolo y después de mucho esfuerzo lo encontré. No. El punto de partida es la voluntad de Dios que desea encontrarse conmigo. Ese es el punto de partida. Es el Dios bondadoso que sale a nuestro encuentro. No es el hombre curioso que lo busca y lo encuentra. No. Es el Dios bondadoso que viene a mi encuentro. Ese es el punto de partida. El objeto, ¿qué es lo que se nos da? ¿Qué es lo que Dios nos revela? Bueno, ya hemos dicho, se nos da Él mismo. El objeto primario de la revelación es Dios mismo. Es Dios que se nos da, Dios que se nos entrega. ¿Sí? En esa entrega de parte de Dios, entonces, respecto de nosotros los hombres, hay otros dos objetos, digamos, secundarios. De esa entrega de parte de Dios para con nosotros, entonces brotan dos cosas. Primero, nos revela, nos dice quién soy yo. Encontrarme con Dios revela mi propia identidad. Encontrarme con mi Creador revela mi propia identidad. Me dice quién soy yo, me dice quién es el hombre. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me dice que tiene un proyecto de salvación para todos nosotros. Entonces, el objeto de la revelación es Dios mismo. Al encontrarme con Dios, entonces comprendo quién soy yo y comprendo recibo el plan de salvación que Dios tiene para todos nosotros. Esos son los tres componentes del objeto de la revelación. La finalidad, ¿para qué? ¿Para qué se nos revela Dios? Fíjense que esta es una idea bastante bella, que en la antigüedad, en las primeras comunidades cristianas, resultaba bastante natural. Después, estoy tratando de acordarme por qué fue, que no me acuerdo. Bueno, por ahí en algún punto de la historia se deja de lado esta reflexión teológica, porque se empieza a considerar que puede dar paso a ciertos errores. Y el siglo pasado, poquito antes del Concilio Vaticano II, se empezó a redescubrir. Es el tema de la divinización del hombre. De hecho, es todavía anterior a San Agustín. Lo encontramos desde los primeros escritores eclesiásticos. Esta idea de que lo que Dios quiere es compartirnos su vida. Lo que Dios quiere es que nos parezcamos a Él, que tengamos una existencia semejante a la suya, no por naturaleza, sino por gracia.
Bueno, entonces la finalidad, ¿para qué se nos revela Dios? Para compartirnos su vida. Esa plenitud, esa felicidad, esa perfección que le corresponde únicamente a Dios, nos la quiere compartir. Quiere que nosotros también seamos plenos y felices. En eso consiste compartir la vida de Dios, en que también nosotros seamos plenos, en que también nosotros seamos felices. Esa es la finalidad de la revelación. Bien, medios, ¿cómo se nos revela Dios? ¿Cómo se nos revela Dios? Dios se nos revela por medio de obras y de palabras. Dios se nos revela por medio de obras y de palabras. Ya sea que las palabras se nos den para explicarnos las obras de Dios, ya sea que las obras se realicen para ratificar las palabras que Dios nos ha querido dar. Entonces, el medio de la revelación son las obras y las palabras. Dios actúa. Después esa acción a veces necesita que nos la aclare. No queda como muy claro por qué Dios hizo lo que hizo. Y entonces viene una palabra para aclarar las obras, para explicarlas. A veces Dios nos da una palabra, una promesa. Y esa promesa se ve ratificada por medio de una obra. Y por eso, por ejemplo, escuchábamos el día de hoy en el Evangelio el recuerdo del maná, el maná en el desierto. Esa es una obra. Esa es una obra que ratifica una palabra que Dios ya le había dado a su pueblo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Mi pueblo tiene hambre, ahí les va el maná para que coman, para que se echen unas gorditas. Mi pueblo tiene hambre, ahí les van unas codornices para que sean gorditas de migaja. Bueno, pues la palabra es ratificada por medio de la obra. Son estos dos los medios que utiliza Dios para dársenos, por medio de palabras y de obras. Finalmente, destinatarios, ¿a quién se dirige la revelación? A todos los hombres. La revelación es para todos. Es verdad que Dios quiso escogerse un pueblo, el pueblo de Israel, pero no como una especie de exclusividad, ¿no? De que Dios dijera, mira, nada más entre ustedes y yo. Los demás no, los demás me caen gordos. No. Dios se escoge a Israel para que a partir del pueblo de Israel su salvación llegue a todos los demás pueblos. Esa es la intención de Dios al escogerse un pueblo. ¿Sí? Entonces, los destinatarios de la salvación no son solamente nuestros hermanos los judíos. Ellos fueron elegidos por Dios como depositarios de las promesas divinas, pero no para que se las quedaran como una propiedad exclusiva, sino para compartir esas promesas con los demás pueblos. Muy bien. Bueno, finalmente decir que en esta historia entre Dios y los hombres, en esta historia de revelación, ha habido etapas. Las dos grandes etapas que podemos distinguir son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esas son las dos grandes etapas que podemos distinguir respecto de la revelación. Dios se nos va dando, pero se nos va dando de forma gradual. Y esta también es una cosa bastante curiosa del corazón de Dios. Y es que Dios no nos trae a las carreras.
Dios va respetando nuestro ritmo y se nos va dando, sí, pero de a poquito, con la intención de que vayamos progresando y profundizando en el conocimiento de Dios. Pero para que esto se logre de la mejor manera, es de a poquito. Imagínate que te dan un libro de historia universal. Imagínate que ahorita te entrego una guía para examen de ingreso a la universidad, ¿no? Que trae ahí todas las materias: física, química, matemáticas, literatura, etcétera, 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 ¿no? Y te digo, ten, para mañana. Pues son 1200 páginas, que tanto es tantito. Aprendidito de memoria, por favor. Pues no, ¿verdad? Es demasiado. En cambio, si te damos esa misma guía y te decimos, mira, tienes 6 meses, ya es un poquito más razonable, poquito más razonable. Y entonces, de a poquito, día a día, le vas dando vuelta a los temas, etcétera, etcétera. Estudias unos nuevos, repasas los que ya estudiaste para que no se te olviden, ¿no? Ahí vas. Y entonces, de a poquito vas comprendiendo toda esa guía. Eso es lo que Dios hace con nosotros. No se nos da de sopetón porque no lo entenderíamos. Y entonces se nos va dando de a poquito, y va respetando nuestro ritmo. Bueno, entonces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo que vemos es ese proceso. Es el proceso de Dios que se nos va dando de a poquito, para que podamos recibirlo, para que podamos ir profundizando en las verdades que Él nos va regalando. Y de a poquito lleguemos a la plenitud que es Cristo. ¿Sí? Bien, entonces, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay continuidad. Por ahí inicios del siglo II y todo el siglo II, vio proliferar a unos grupos pseudo-cristianos, los gnósticos. Una de sus premisas era que el Antiguo Testamento presentaba a un Dios y el Nuevo Testamento presentaba a otro Dios distinto. Para los gnósticos era eso, ¿no? Era un Dios en el Antiguo Testamento, un Dios que era gruñón y gandalla y enojón y todo el rollo, y en el Nuevo Testamento un Dios más, como más buena onda, ¿verdad? Eso era lo que pensaban los gnósticos, pero no es así. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay continuidad. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios el que se nos revela, es el mismo Dios. Y así como de repente sucedía que tu mamá te decía, ¿quieres unas galletas? Y tú bien contento dices, sí, unas galletitas, man, órale, ¿no? O después resulta que llegas con tu boleta de calificaciones, ¿verdad? Y resulta que reprobaste 3 materias y unas buenas nalgadas te llevas. No son 2 mamás distintas, es la misma, que a veces se manifiesta de una forma y a veces de otra, dependiendo de lo que necesite el corazón del hijo. Exactamente lo mismo hace Dios. A veces se manifiesta con la firmeza de la corrección y a veces se manifiesta con el bálsamo de la misericordia, pero es el mismo. Bueno, entonces, entre Antiguo y Nuevo Testamento hay continuidad. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios el que se revela. Y sin embargo, también hay diferencia. ¿Por qué? Porque precisamente por esta gradualidad de la revelación, bueno, pues se nos va presentando en diversas épocas, de diversos modos y en por medio de distintos mediadores, valga la redundancia. Todo el proceso del Antiguo Testamento está encaminado a la plenitud de los tiempos, que es
la manifestación de Dios en su Hijo Jesucristo. Entonces hay continuidad porque es el mismo Dios, pero hay diferencia. Y una de las grandes diferencias era precisamente esta. En el Antiguo Testamento eran muchos los mediadores entre Dios y los hombres, y eran mediadores imperfectos. En cambio, llegados a la plenitud, en la encarnación del Verbo, entonces la mediación llega a su perfección, porque ese hombre, Jesús de Nazaret, es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquella mediación que siempre se quedaba incompleta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento llega a su plenitud, llega a la perfección. Para unir a Dios y a los hombres, entonces resulta que no es solamente un hombre escogido por Dios, ya no. Ahora es una persona que es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso Cristo es el verdadero mediador. La mediación de Cristo es verdaderamente eficaz, como dice la carta a los Hebreos. La sangre de los toros pues no era capaz de satisfacer por nuestros pecados, pero la de Cristo sí, porque Él es al mismo tiempo Dios y hombre. Él está al mismo tiempo tanto del lado de los hombres como del lado de Dios. Muy bien, bueno, finalmente, porque ya es hora, finalmente advertir, ya lo dejamos anunciado para la siguiente sesión, que a todo este proceso de revelación, nosotros los hombres estamos llamados a responder. Sea de forma negativa, diciéndole, no, muchas gracias, yo tengo otros datos, ¿no? O diciéndole sí a esa revelación de parte de Dios. Cuando le digo sí a la manifestación de Dios, eso solamente se hace posible por la fe. La respuesta a la revelación de Dios por parte del hombre es la fe. A la revelación de Dios le respondemos mediante la fe, que ya veremos que otra vez no es solamente un asentimiento intelectual, sino una entrega de toda la persona. Muy bien, bueno, pues vamos a dejarle ahí porque ya son 8:30 y hace mucho calor. Muy bien, muchas gracias por su atención. Pónganse de pie, por favor, para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen buena noche y gracias por su atención.